Ahora, lo que vamos a suponer es que por alguna cuestión no ubicamos alguna terminal, por ejemplo el 5, ¿sale? Si nosotros perdemos o no podemos identificar la terminal número 5, pues es relativamente sencillo ubicarlo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Hay que recordar que en un motor de 6 hilos básicamente tenemos 3 bobinas. Esas bobinas van a marcarnos la resistencia de la misma cuando nosotros hagamos la prueba con el multímetro en la modalidad de ohms. Por ejemplo, si yo mido esta punta con respecto a la 2 o con respecto a la 3, no me va a marcar alguna resistencia. Entonces, o no debe de marcar una resistencia porque esto nos daría una indicación de que el motor está dañado. Lo mismo ocurre de cualquier terminal con respecto a la carcasa. Eso también es una prueba que podemos realizar para verificar que el motor esté funcionando de manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros pondríamos nuestra terminal del multímetro en la terminal 1 y vamos a buscar con los otros cables. Solamente la bobina me debería de dar resistencia, un valor de resistencia con el número 4, si estamos hablando del número 1, el número 2 con lo que sería el número 5, y de esta manera nosotros podríamos identificar el cable que está perdido. ¿Vale? Entonces, así es como lo podríamos identificar si tenemos algún cable perdido, pero vamos a hacer un ejercicio en el cual nos vamos a ir al extremo y vamos a pensar que ninguno de los 6 cables tuviera alguna identificación, por lo cual vamos a realizar esta práctica. Para realizar esta prueba vamos a utilizar un transformador el cual nos va a bajar el voltaje a 12 volts. Esto es con la intención de no dañar las bobinas, ya que las bobinas trabajan a un voltaje nominal de 220 volts. Entonces, si nosotros vamos a realizar esta prueba, es necesario poner 2 bobinas en serie, poner un voltaje en alguna de ellas y vamos a ver si el voltaje se incrementa o desciende. Esto nos indicaría la polaridad de las bobinas. Vamos a identificar primeramente con el multímetro, vamos a tomar una terminal, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer nuestras mediciones. Es decir, voy a medir con otra terminal, en teoría no me debe de dar resistencia, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, y vamos a pensar que la última terminal en la que realizamos la medición nos está dando una resistencia. En este caso, nosotros podemos entender que este sería el 1 y este sería el 4, es decir, la entrada de la bobina y la salida. Vamos a repetir la práctica o la medición con esta punta, hacemos la medición en este punto no nos debe de dar nada, en este punto, y vamos a pensar que tomamos este punto y ya nos dará una medición. Entonces sería la 2 con la 5. Por último, vamos a realizar la medición en este punto y vamos a pensar que es la 3 y volvemos a hacer la medición con las demás. Obviamente nos debe dar solamente con esta, lo que nos daría el número 6. Ahora, estos números no sabemos si son entradas o que la entrada, por ejemplo, sea aquí y que esto pueda ser invertido. Lo que vamos a hacer es precisamente esto. Vamos a unir estas terminales y vamos a poner voltaje en este punto y en este punto es donde vamos a conectar nuestro transformador. Si al final de la serie, es decir, en esta parte de aquí y esta parte de aquí obtenemos un mayor voltaje del que nos estaba indicando nuestro multímetro, vamos a saber que estas polaridades son inversas. Entonces, nosotros le podemos poner más, menos, pero si vemos que el voltaje baja, vamos a entender que esta polaridad debe de ser igual. Es decir, este sería negativo y este sería positivo. Por lo cual, aquí podríamos definir que las positivas serían nuestras entradas y las negativas serían nuestras salidas. Y pondríamos aquí, por ejemplo, el 5 y en este punto pondríamos el número 2. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro multímetro, seleccionar el rango de resistencia y verificamos que efectivamente nos dé una medición. Tomamos los cables de nuestro motor trifásico y vamos a tomar uno al azar y vamos a comenzar a realizar la medición de resistencia. Por ejemplo, en este me da, reviso con las demás para verificar que efectivamente no me va a dar con ninguna otra.
¿Listo? Entonces, con este me da, y lo que puedo hacer es juntar estos dos cables y los voy a identificar como una bobina. Entonces, aquí ya sabemos que estos dos cables representan una bobina. Vamos a realizar otra medición igual con otro cable al azar. Con este no me da, con este me está dando, con este no me da, y podemos revisar con las otras para verificar que las bobinas no estén en corto. Entonces, con este me da, lo voy a separar y lo uno con la otra bobina. Entonces, quiere decir que ya tenemos identificadas dos de las tres bobinas. Por último, nos haría falta identificar lo que es la tercera bobina y verificar que todo está funcionando adecuadamente, como lo podemos observar aquí. Podemos realizar las otras mediciones otra vez de manera rápida y observamos que solamente nos está dando resistencia con la salida de su propia bobina. De esta manera ya tenemos identificadas tres bobinas. No sabemos cuál es la entrada, no sabemos cuál es la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es unir estas dos bobinas de esta manera. Vamos a inducir un voltaje en esta bobina, es decir, en este punto y en este punto, y vamos a realizar la medición de voltaje en este punto y en este punto para verificar si el voltaje aumenta o se reduce. Una vez que nosotros ya tenemos identificado lo que son las bobinas, vamos a realizar este arreglo en el cual vamos a poner nuestra serie de manera aleatoria y nosotros podemos observar que los números que nos marca ahí, por ejemplo, es el 4 con el 3, el 1 con el 5, el 2 con el 6. Nosotros vamos a inducir un voltaje en esta bobina y vamos a realizar la medición en estos puntos, por ejemplo, aquí y aquí. Y después lo que vamos a realizar es la medición en este punto y en este punto, es decir, 1 con 2 y 4 con 5. De esta manera nosotros vamos a observar cuál es la polaridad de nuestras bobinas. Si nosotros observamos que en esta medición el voltaje disminuye, quiere decir que estas bobinas tienen unas polaridades similares, es decir, si este fuera positivo, acá sería positivo. Si nosotros observamos que en esta medición el voltaje aumenta, quiere decir que estos son signos contrarios, es decir, si este es negativo, este sería positivo. Entonces, vamos a proceder a realizar nuestra medición. Una vez realizada la conexión que vimos anteriormente, podemos observar que en este punto el voltaje reduce, en este punto el voltaje aumenta. Quiere decir que la conexión que estamos revisando en esta parte está siendo conectada en bobinas con polaridad igual. En este punto estamos realizando o midiendo una conexión con bobinas conectadas en símbolos contrarios. Es por eso que en este punto el voltaje aumenta y en este punto el voltaje reduce. En la medición que acabamos de realizar podemos observar que en este punto nos está dando un voltaje de 12 volts. Quiere decir que estas terminales deben de ser de signos iguales, por lo que se está reduciendo el voltaje. Si nosotros recordamos, la medición que teníamos en este punto era de 15 volts aproximadamente, quiere decir que el voltaje está aumentando. Esta conexión debería de ser en bobinas de polaridad distinta, es decir, este sería negativo, si este es positivo, y nos quedaría de esta manera. Ya tenemos nuestra medición, podemos observar que estas bobinas, al estarse reduciendo, estas dos deben de ser de la misma polaridad, por lo tanto, nosotros le asignamos en este caso la terminal positiva. Y lo que vamos a hacer ahora es una conexión en estrella. Para hacer una conexión en estrella, nosotros tenemos que hacer nuestro diagrama y vamos a decir, en este punto lo que tenemos son los positivos como entradas, entonces vamos a poner aquí lo que sería el 3, por lo tanto del otro lado sería el 4 y vamos a respetar lo mismo con los otros grupos de bobinas. En este caso sería el 5, aquí sería el 1, en este caso sería el 2 y acá sería el 6. Por lo tanto, vamos a unir 1 con 4 y 6
para formar nuestra estrella, y lo que es 2, 3 y 5 los pondríamos a sus respectivas líneas. Si nosotros quisiéramos hacer una delta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a poner, por ejemplo, primero los positivos, que sería el 3. De este lado pondríamos el 5 y de este lado pondríamos el 2. El 2, como podemos observar, va con el 6, lo que quiere decir que el 3 y el 6 se juntarían. El 3, como podemos observar, va con el 4. Esto nos quiere decir que 4 y 5 los juntamos. Y el 5 va con el 1, lo que nos quiere decir que 1 y 2 se juntarían. De esta manera nosotros podríamos hacer nuestras conexiones en alta y en baja en el motor de 6 hilos cuando no tenemos una identificación de nuestras terminales.